internet, gracias a esa fragmentación misma que ha traído pues toda la facilidad de distribución de los mensajes que tiene ahorita la vida moderna, los dispositivos móviles, la facilidad para tener computadores, para tener tabletas. Hoy prácticamente cualquier persona puede tener un medio de comunicación. Antes el asunto estaba en el monopolio de unas pocas empresas, pues no. Entonces se transformó drásticamente de la imprenta al mundo digital. O sea, es más fácil. Es decir, en el año 90 no había internet. En menos de 24 años hubo una transformación drástica, casi que comparable con el invento de la imprenta. Ok, Daniel, básicamente dentro de todo lo que tú llevas como columnista, como director, como escritor, con 4 libros que ya has sacado, ¿qué es para ti el periodismo en ese momento? Bueno, hay muchas cosas, pero me gustaría sintetizarlo en una frase muy elemental. Para mí el periodismo es el antipoder. Es una herramienta para hacerle contrapeso al poder, para que el sistema democrático funcione. Es una herramienta para vigilar el poder, para fiscalizar al poder, para burlarse del poder si uno tiene una columna de sátira, pero sobre todo para hacerle contrapeso al poder, para que no haya excesos en el poder. Okay. ¿Qué es más fácil para Daniel Samper Ospina? Como director, como columnista, como periodista, como escritor, ¿qué es más fácil enfocar el periodismo desde tu punto de vista para las personas que van a salir en este momento o que ya llevan su carrera y que están intentando salir, pero no tienen claro cómo poderlo sacar, por qué ámbito poderlo hacer? Si es por periodismo, si es por prensa, si es por radio, si es por televisión. Bueno, esto va un poco en línea de lo que ya habíamos hablado. Yo creo que ahorita no hay ninguna disculpa para que el mensaje que uno quiera dar no tenga vehículos en los cuales uno lo pueda mandar hacia la audiencia. Es decir, cualquier persona ahorita, de verdad, cualquiera puede tener ingreso a las redes sociales, puede tener ingreso a internet, puede hacer una página, puede hacer un podcast, puede convertirse en su medio. De modo que creo que la queja ya de que es que no consigo trabajo en el mundo del periodismo cada vez va a tener menos eco. Validez. Probablemente no, es un desafío todavía saber cómo van a ser los ingresos. Es decir, un periodista que totalmente independiente de qué va a vivir, cómo es su relación con los anunciantes, si los anunciantes cada vez se interesan más o no en pautar en las redes sociales a través de la página de un muchacho que logró despertar el interés en el Twitter, por ejemplo. Pero creo que en todo caso en esa transformación estamos y que se tienen que concentrar más que en eso, pues en que el contenido sea bueno, ¿no? Creo que el contenido tenga un sello personal, que se diferencie de los demás, que haya creatividad es fundamental pues para que en ese mar de infinidades que es una red social uno logre destacarse. O sea, en ti básicamente es que la persona que promueva este tema es que lleve su sello personal al momento de hacerlo. Sí, yo creo que en medios como el Twitter, en el que en realidad es un medio de opinión. Y en cualquier medio de opinión, en una columna de opinión tradicional, lo fundamental es tener una voz que no se parezca a nadie sino a uno, ser auténtico en esa voz. Creo que eso es lo que pueden buscar los lectores, la autenticidad en la voz. Ni siquiera estar o no de acuerdo con uno, lo que buscan es una voz que reconozcan, una voz que no se parezca a ninguna otra voz, una voz que puedan confrontar, no solamente que puedan felicitar, pero una voz que si tapan la foto de la columna, uno en el fondo sepa quién está leyendo. Creo que eso es lo que debe buscar un columnista. Daniel, esto ya es como más a un poco de tema personal sobre lo que tú escribes y lo que haces. ¿Cómo se puede sobrellevarlo el tema del sarcasmo al momento que tú escribes? Tú escribes mucho para el tema de política, pero también es muy sarcástico en las cosas que dices. Dices muchas verdades,
pero con un énfasis también de sarcasmo, Sí, de porque yo burla. creo que el humor no es un opuesto a la seriedad, Ujú. es un opuesto a la solemnidad, que no es lo mismo, pero uno puede mandar mensajes muy serios a través del humor, incluso mensajes que tengan mayor calado, que propaguen un radio de acción más amplio, porque el humor también permite eso, el humor hace solubles las opiniones, hace solubles las verdades, ayuda a tragar la realidad, también ayuda a entenderla. Entonces creo que la ironía muchas veces es mucho más sana y efectiva para mandar un mensaje que la vehemencia, por ejemplo. Y por eso trato de acudir muchas veces a eso, a la ironía o al sarcasmo o a la acidez para mandar los mensajes que quiero mandar. Sí, sí, en algún momento vi un tema que entró en polémica precisamente con Soho por el tema que hicieron con Alejandra Azcárate al momento de haber puesto, haberla como puesto en la persona crucificada. Eso fue un tema. Ese sarcasmo que se utilizó ahí, ¿realmente era para enfadar a la iglesia o hacerlo así? ¿O a qué puntualmente? Porque puede pasar para muchas personas o para muchos lectores, puede ser que las personas simplemente vean, pero es que Soho no es una revista únicamente para ver mujeres desnudas o cosas, sino son cosas más interesantes como las columnas que se encuentran ahí, los retos que hacen con personas cuando se ponen zapatos de otras personas. He leído muchísimo la revista, pero entonces, ¿cómo o con qué fin se hizo ese tema puntual? Bueno, somos una revista de opinión también y yo creo que ahí evidentemente mandamos un mensaje, es una revista liberal, Sí. de talante muy liberal, y mandamos un mensaje para refrendar el Estado laico de alguna manera, ¿no? Para defender el derecho a hacer parodias aún sobre los temas religiosos. Okay. Yo creo que en la medida en que uno logre correrla cerca de la libertad de expresión, así sea en detrimento de las creencias religiosas, la sociedad como democracia se protege. Y de alguna manera eso fue lo que hicimos, ¿no? Queríamos despertar las preguntas de esa moral católica que no acepta ver a una mujer en el papel de Dios, porque es una religión realmente machista, o que considera que es un insulto a una mujer desnuda. No se sabe a cuenta de qué les resulta que es indigno o es indignante una mujer desnuda. Entonces queríamos demostrar que todo eso es relativo, que a cuenta de que va a ser irrespetuoso que una mujer esté desnuda o a cuenta de que va a ser irrespetuoso sustituir a Jesús por una mujer. Y bueno, y eso desató todo tipo de controversias, nos abocó a una lucha judicial. Sí, también un poco de política pasando como a otra vez, también un poco político con el tema de Gis, ¿no? Fue algo... Sí, fue una intención distinta a la de Gis, evidentemente. La primera pues sí tenía un componente político con el asunto religioso. El de Gis era más por sorprender a la audiencia. Sí, claro, para todos. Que por mandar un mensaje concreto en uno u otro sentido. En el caso de Alejandra Azcárate, pues ganamos todas las demandas penales, civiles, acciones populares, tutelas y demás que nos interpusieron varios grupos fanáticos religiosos, orquestados muchos de ellos por el procurador, en ese momento consejero de Estado Alejandro Ordóñez. Y creo que a Colombia le quedó el importante precedente de que la libre expresión está por encima incluso de las susceptibilidades religiosas, y eso es fundamental porque el día de mañana si algún religioso aduce que se siente irrespetado en su fe porque ve un cuadro de Cristo pintado por Botero y le parece que esa bordura es irrespetuosa o es desproporcionada, lo que sea, pues Botero terminaría preso, ¿no? Sí, de modo que el presupuesto que quedó para la libertad de expresión en Colombia fue muy importante gracias a esa pelea. Dos preguntas muy puntuales. La primera, a nivel periodístico, ¿existe libre expresión para unos o para todos? No, yo creo que para unos. Esto es un Estado de Derecho totalmente muy imperfecto. Y depende de la zona en la que uno esté, del estrato al que uno pertenezca, de la ciudad en la que uno viva, hay o no menos libertad de expresión. Yo debo decir que he gozado de plena libertad de expresión, soy un privilegiado
no lo digo con orgullo, pero soy un privilegiado de este sistema hereditario tan poco ventilado que tiene Colombia, en el cual cambian los nombres pero no los apellidos de los políticos ni de los periodistas. Por eso digo que no lo digo con orgullo, pero evidentemente hago parte de la prensa nacional, de la prensa importante que se escribe en Bogotá, y esa prensa suele ser poco tocada, la verdad, poco tocada por los intereses de los políticos, poco tocada pues por los intereses criminales. Me parece mucho más heroico el periodista que es un buen periodista en la provincia, que tiene que enfrentarse al alcalde corrupto de su pueblo, que tiene que enfrentarse a las intimidaciones de los grupos paramilitares o de los grupos políticos o de la síntesis que a veces son esos mismos grupos, y que aún así no se tuerce y sigue siendo un periodista admirable. Esa persona me parece muchísimo más respetable y digna de lo que somos los periodistas famosos de Bogotá. Sí, aparte del ya el puesto que tiene Semana en este momento, pues, creo que no hay posibilidad de que algún político se pueda meter con esta revista. No, pues grandes poderes sí, evidentemente, pero creo que es mucho más difícil aguantar la presión en Valledupar que en Bogotá. Claro. Bueno, mira, por último, para mí y para las muchísimas personas que van a ver esta entrevista, porque no van a ser pocas, sino van a ser muchas, que tenemos esa sed de salir a comernos el mundo, pero no estrellarnos al primer momento o al primer bajonazo que se nos dé. ¿Qué es lo más importante para nosotros al momento de salir a enfrentarnos a ese mundo periodístico? ¿Cuál es el consejo que Daniel Sampedro Ospina nos da? Pues yo diría que estar preparados, que tratar de tener una voz propia. Una voz propia es un lugar en el mundo, a uno nunca le va a sobrar una voz propia. Y eso se logra leyendo mucho, sobre todo leyendo. Y escribiendo mucho, practicando mucho. Si uno tiene una voz propia nunca va a estar solo, por lo menos eso, se va a sentir de verdad con algo de relieve en esta llanura que es el mundo, de modo que mi gran consejo sería ese, tratar de pelear por tener una voz propia, leer muchísimo para decantar esa voz, para encontrar ecos en otras voces que a uno le gustaría que tuviera la de uno, afinarla, pulirla, convertirla en su compañera, en el método que va a encontrar para contar su paso por el mundo, su manera de asombrarse en el mundo, y eso es mucho más importante que la fama, que la gloria, que cualquier cosa, tener una voz para contar el mundo. Ok, pues Daniel, personaje bastante importante a nivel periodístico, a nivel político también, por muchas cosas, a nivel capilar, de escritura. Ha sido un verdadero placer que me haya brindado estos pocos minutos, para mí han sido muy importantes. Le aseguro que el día de mañana volveré por esta puerta ya muy triunfante en el área de periodismo, y se lo agradeceré muchísimo porque es muy importante para mí y para las personas que van a ver esto. Bueno, eso espero. Muchas gracias, Daniel. Espero que aquí vuelva, creo que es una promesa ante todos ustedes, de modo que aquí tendrá las puertas muy abiertas siempre. Muchas gracias, Daniel. Listo, chico. Mucho gusto.